Saludos, en este momento las principales aerolíneas estadounidenses están cayendo entre un 30 y un 40%. Por ejemplo, este gráfico que ustedes están viendo es el de American Airlines, cayendo más de un 41%. Este es Delta con un 30 y casi un 33%. Le sigue United con un 37% y finalizamos con Alaska Airlines con una caída de casi el 32%. Es una gran caída, pero la realidad es que la mayoría de las personas ni se imagina lo que está originando esa caída. Vamos a analizar qué es lo que está pasando con las aerolíneas estadounidenses y al final quiero que ustedes, después de este análisis, respondan si esto se trata de una coyuntura o de una estructura. Porque si podemos responder a esta pregunta de manera correcta, probablemente podríamos tomar buenas decisiones de inversión si es el caso, en este caso hablando de aerolíneas americanas. Vamos, si te interesa este tema, entonces te invito a continuar, así que comenzamos. Como lo acabo de decir, las principales aerolíneas estadounidenses parecen estar bajo ataque. Y debo decir que gráfica y técnicamente parecen una oportunidad, aunque unas más que otras. Pero lo principal cuando realizamos este tipo de análisis o cuando enfrentamos este tipo de situaciones es no enfocarnos únicamente en el precio, ya que el precio es una consecuencia. Entonces, si nos enfocamos, si estamos viendo un árbol y nos enfocamos en las hojas, pues realmente el análisis sería muy limitado. Si estamos mirando un árbol, tendríamos que ver las raíces, porque la fortaleza de las raíces es lo que determina lo que está ocurriendo con las hojas y con los frutos y con el crecimiento del árbol. En las inversiones es lo mismo, no enfocarnos únicamente en el precio, sino revisar, rascar para ver qué ocurre con los fundamentales. Y si esos fundamentales se están comportando en la forma de una coyuntura, que es una situación de corto plazo, que cuando se resuelva probablemente determinará que esta situación se convierta en una oportunidad, o si es una estructura, que es una situación de largo plazo que probablemente nos está mostrando una tendencia, en este caso bajista, que difícilmente se resolverá y que en caso de invertir, en todo caso, nos estaremos metiendo en una trampa de valor. Así que prestar atención. Y lo que decía, muy pocas personas saben lo que ahora mismo están enfrentando las aerolíneas americanas y que está provocando esta gran caída. Y el origen de la caída se origina en la administración de Donald Trump. Desde el inicio de su posesión, por allá el 20 de enero, Donald Trump creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental llamada DOGE, frente a la cual puso al mismísimo Elon Musk, con el propósito de que el dueño de Tesla hiciera con el gobierno de los Estados Unidos algo parecido a lo que hizo con Twitter hace aproximadamente 2 años. Para los que no lo sepan, hace 2 años Elon Musk compró Twitter por algo más de $45.000 millones. Y lo que hizo Elon Musk en Twitter fue recortar más del 80% de su personal. Todo el mundo llegó a pensar de que Twitter desaparecería, de que sus operaciones básicas serían destruidas, de que la empresa quebraría. Y la verdad es que la empresa siguió operando común y corriente. La diferencia es que únicamente operaba con el 20% del personal, lo cual llegó a demostrar que el 80% de los que estaban en Twitter trabajando eran o activistas o enchufados o ñoquis o parásitos de todo tipo. El hecho es que más allá de ideologías o lo que nosotros pensemos sobre Donald Trump, el hecho es que él piensa implementar en el gobierno de los Estados Unidos, con la gerencia de Elon Musk, lo mismo que ocurrió con Twitter. Y es que los gastos gubernamentales provocados por DOGE han aumentado tan rápidamente que, por ejemplo, United Airlines anunció que los viajes gubernamentales han caído tanto como un masivo 50%. 50% de caídas en los viajes gubernamentales. Por esto, las acciones de las aerolíneas estadounidenses han perdido más de $20.000 millones de capitalización de mercado durante las últimas
próximas 4 semanas. 20.000 millones de dólares realmente parece muy poco cuando se compara con los números de las grandes tecnológicas, pero como las aerolíneas han sido tan castigadas y realmente los números que manejan son mucho más pequeños, pues 20.000 millones de dólares en términos de pérdida de valor de mercado es bastante dinero. El hecho es que allí es donde se origina la caída. El CEO de United dijo que los viajes gubernamentales han disminuido desde la toma de posesión de Donald Trump el pasado 20 de enero. Históricamente, United obtiene más de 1.000 millones de dólares en ingresos producto de los viajes gubernamentales por año. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay empleados que cuando viajan con la empresa no se bajan de primera clase. Tienen que viajar cómodamente. Pero después cuando te los encuentras viajando por vacaciones con la familia, te los encuentras en clase turista o económica bien apretaditos. ¿Por qué ocurre esto? Porque con el dinero de los demás viajo en primera clase, con el dinero propio viajo en turista, y eso ocurre en el gobierno, eso ocurre con los funcionarios, con los políticos y con los burócratas. Como el dinero público no es de nadie, pues lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y esto se traduce en una gran cantidad de viajes gubernamentales, o por lo menos es lo que se está demostrando. Esto se observa, lo que comentó el CEO de United, se observa en esta publicación del pasado 19 de febrero. Pero apenas unas semanas después de este comunicado de United, tan pronto como el 11 de marzo, Delta Airlines revisó su perspectiva de ganancias para el primer trimestre del año 2025. Y como se ve a continuación, la previsión de crecimiento de los ingresos para Delta cayó desde el 8% hasta el 3,5%. Es una gran caída en las previsiones de ingresos. Y los márgenes a su vez cayeron del 7% hasta el 4,5%. Y las expectativas de EPS o de beneficios por acción cayeron más del 50%. Y esto, por supuesto, fue lo que provocó la caída en picada de las acciones de todas estas aerolíneas. Por ejemplo, lo que acabamos de comentar sobre Delta Airlines es lo que se aprecia en este recuadro, y lo digo sobre todo para aquellos que quieren consultar fuentes y revisar si estas noticias son fake o saber de dónde han salido. Pero apenas unas horas más tarde del comunicado de Delta salió American Airlines, quien también revisó a la baja sus perspectivas para el primer trimestre del año 2025. Ahora esperan una pérdida de entre 60 y 80 centavos por acción, con una previsión de crecimiento de los ingresos totales absolutamente plano, por debajo del previo que se ubicaba entre el 3 y el 5%. Es importante destacar que ajustaron su capacidad en el área de Washington y la ajustaron lógicamente a la baja. Si esperan menos viajeros, pues lógicamente tendrán menos frecuencias y utilizarán menos aviones y menos hangares y menos técnicos y menos azafatas y menos pilotos. Observen que todo esto es como un evento, un efecto dominó, que al final toda esta reducción en la operación y reducción esperada en los beneficios se traduce en una caída en la cotización. Lo que acabamos de comentar sobre American Airlines es lo que se observa en esta gráfica. Y ahora eche un vistazo a esta cita que viene directamente del medio de comunicación Reuters después de estas revisiones a la baja de distintas aerolíneas. Dice Reuters: American Airlines ha ajustado su capacidad en el área de Washington, que ha sido uno de sus mercados más rentables, y esto como resultado de la debilidad en las reservas relacionadas con el gobierno. Es un efecto completamente de DOGE, de la Oficina Gubernamental para la Eficiencia del Estado. Pero aquí en este gráfico que están viendo en este momento se puede observar una cronología exacta de los eventos clave ocurridos después de que el presidente Trump asumió el cargo. Como se ve a continuación, las tres aerolíneas, las más grandes de los Estados Unidos, ya superaron el territorio de mercado bajista, es decir, están en tendencia bajista. Y de hecho, la toma de posesión de Trump marcó el máximo exacto para estas acciones.
Y el cambio en términos de la caída en la facturación producto de la reducción en los gastos del Estado, estos cambios se están acelerando. Recordar la pregunta que tienen que contestar al final de este video en los comentarios. ¿Esto es una coyuntura o es una estructura? Continuamos con el análisis. Pero aquí es donde se pone la cuestión todavía más interesante. Echemos un vistazo a la cronología de las solicitudes de desempleo en el área de Washington desde mediados de febrero. Estas solicitudes, tal como se aprecia en esta gráfica, en el área de Washington aumentaron un 36% en una semana, a 3 veces el promedio del año 2024. Y esto colocó las solicitudes por desempleo por encima de los niveles observados durante la crisis iniciada en el año 2007. Realmente esta gráfica es bastante elocuente, dice mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo con los funcionarios, con los políticos, con los burócratas, con los enchufados, con los ñoquis y con los parásitos en el área de Washington. El pasado 6 de marzo, los datos del Challenger Gray confirmaron cuán graves han sido estos despidos. Los recortes de empleo totales producto de DOC ascendieron a 62.530 personas en 2025, lo que supone un aumento del 41.311% en comparación con 2024. Es un gran salto en el tamaño de los despidos de parte del gobierno en el área de Washington, y esto ha frenado todavía más los viajes en uno de los segmentos más rentables para las aerolíneas. ¿Por qué es uno de los segmentos más rentables? Porque los políticos, los burócratas, los parásitos y los ñoquis no se cortan en nada, no se cortan en gustos cuando se trata de utilizar el dinero público. Y esto no solamente ocurre en los Estados Unidos, sino que ocurre, yo creo que en todos los países. Es que de hecho esto parece Latinoamérica con lo que yo estoy viendo. Y a día de hoy hay más de 10.000, por ejemplo, más de 10.000 casas en venta en el área de Washington. Desde noviembre de 2024 se han puesto a la venta casi 5.000 viviendas, muy por encima del promedio. Y los precios de las viviendas en Washington están ahora en su nivel más bajo desde enero del año 2020. Un 21% menos desde noviembre de 2024. Es un poco lo que se puede ver en esta gráfica. Pero tenemos aún más datos que respaldan estos cambios. Estos mismos empleados gubernamentales que ya no viajan, ahora están presentando solicitudes generalizadas de seguro por desempleo. Y hemos visto un aumento cercano al 400% en las solicitudes de seguro por desempleo hasta la fecha. Este es un movimiento de crisis en el sector del empleo gubernamental o del empleo público. Yo creo que está ocurriendo algo muy parecido en la Argentina. Y el mismo día que Delta y American Airlines recortaron sus previsiones de ingresos, DOC anunció recortes masivos a las tarjetas de crédito por gastos de representación para los funcionarios. Según informes, DOC ha desactivado más de 200.000 tarjetas de crédito gubernamentales. Restaurantes, cafeterías, ocio, me imagino que masajes, clubes y todo, y chofer, y bueno, y todo tipo de gastos, porque lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Como se muestra a continuación, esto representa aproximadamente el 5% de todas las tarjetas de crédito que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Pero DOC, ¿quién dirige DOC? Elon Musk. DOC lo que está diciendo es que habrán todavía más recortes, así que podrían haber todavía más caídas en ingresos, por ejemplo, para las aerolíneas. Y está cada vez más claro que la economía de los Estados Unidos depende demasiado de los empleos gubernamentales. Los empleos del gobierno han aumentado en 2 millones de funcionarios en los últimos 4,5 años, que fue el gobierno demócrata de Joe Biden. Gran parte del reciente crecimiento laboral de los Estados Unidos se ha debido al crecimiento de los empleos gubernamentales, y por esto, si comienzan los recortes, la debilidad económica prácticamente se convierte en algo inevitable. Es un poco parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo en España, donde el empleo público crece a una mayor velocidad que el empleo privado.
pero es que además el salario promedio en el sector público es muy superior al salario promedio en el sector privado, por lo cual salarios privados más bajos sostienen empleos públicos con salarios más altos, pero bajísimos en productividad. Recordemos que el gobierno no genera riqueza y entonces al final, si existe un exceso de funcionarios, esto es algo que parasita al sector privado, no a las empresas, sino a los empleados. Por ejemplo, aquí en España, si yo le pago a mí un empleado que me cuesta 3.000 euros al mes, al empleado le llegan 1.500 euros de salario neto, después de hacerles los descuentos por IRPF, seguridad social y todo tipo de impuestos. Esos impuestos van a financiar el empleo público. Es exactamente lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Nosotros podríamos decir que es injusto o justo, o que esto es bueno o es malo, pero eso ya es algo personal de cada uno de ustedes. Quiero que pensemos en términos de coyuntura o de estructura el problema para las aerolíneas, para saber si esa caída en bolsa es una oportunidad, sí o no. Y se espera, por ejemplo, más efectos dominó de los recortes de empleo en Washington durante los próximos meses. El crecimiento del inventario de viviendas en venta alcanzó un enorme 31,6% interanual a febrero de 2025. Y estamos viendo un crecimiento del inventario de ventas que es 8 puntos porcentuales por arriba de los niveles observados en 2008, que fue la crisis subprime o la crisis hipotecaria de la que creo que todos hemos escuchado hablar. Esto es una vez más algo sin precedentes y es lo que se observa en esta gráfica. Resolver la crisis del déficit en los Estados Unidos, si es que esto es posible, tendrá implicaciones globales, ya que aproximadamente el 34% del PIB americano provino de gasto gubernamental en 2024, un récord excluyendo periodos de crisis. En pocas palabras, esto se podría convertir en algo insostenible, pero la deuda pública americana es algo insostenible y es lo que se puede apreciar en esta gráfica. Volvemos al principio, a los gráficos de United Airlines, de American Airlines, de Delta Airlines y de Alaska Airlines. Es un buen momento para comparar a las principales aerolíneas estadounidenses desde el punto de vista fundamental. Por favor, prestar atención a todos los pasos que voy a dar a continuación. Lo primero que tienes que hacer es ir a Profeta, que es una aplicación de inteligencia artificial que nosotros utilizamos para el análisis de inversiones y de operaciones de trading. Si ya estás registrado en Profeta, sencillamente le das a acceder a la plataforma. Observar que aquí tenemos distintas herramientas, ya sea para análisis técnico, gráfico o fundamental. En este caso, lo que necesito es el comparador de acciones. Ya tengo elegidos los símbolos o los tickers de las principales aerolíneas americanas. Aquí los escribimos separados por una coma y le damos buscar. Observar que en apenas unos segundos la máquina me trae los datos. Como esto se basa en inteligencia artificial, lo que hace la IA es, a través del algoritmo, buscar los datos de fuentes confiables, traer los datos, organizarlos y mostrarlos de una manera en la que podemos tomar decisiones rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos métricas como el ROIC, lo podemos organizar de mayor a menor. Delta Airlines es la que tiene mayor ROIC. Podemos ver cuáles son las que menos destruyen valor, en este caso todas destruyen valor, y Delta Airlines es la que menos destruye valor. También podemos comparar por el crecimiento de los beneficios. Todas tienen decrecimiento de los beneficios y en este caso la que mayor decrecimiento ofrece o muestra es American Airlines. Y también la podemos comparar por margen operativo. Delta Airlines es la que mayor margen operativo muestra. Vamos a suponer que nos ha interesado Delta Airlines. En ese caso, por ejemplo, podría utilizar esta herramienta que se llama escáner de acciones. Escribo el ticker de Delta y le doy a analizar. Lo que quiero ver es una radiografía fundamental que me muestre por qué destruye valor. Observar que el ROIC es muchísimo menor que el WACC, que es el coste del capital. También nos muestra el margen operativo, el PER, el crecimiento de los dividendos y otros datos. También, por ejemplo, podría calcular el valor intrínseco de Delta. Nuevamente lo mismo, escribo el ticker y le doy a calcular el valor intrínseco. Demora apenas segundos, haciendo un trabajo que yo personalmente me demoraba horas en calcular a mano.
Aquí observen que el valor intrínseco me sale negativo, por lo cual está muy sobrevalorada, y aquí me explica por qué matemáticamente nos ha ofrecido ese resultado. Si quisiera seguir indagando, por ejemplo, podríamos realizar el análisis de EPS, y a través de los EPS escribo delta y me compara los EPS con el precio de cotización y me lo muestra a través de un gráfico. Estos datos son el 31 de diciembre de 2024 y en ese momento la cotización iba al alza, pero los EPS estaban estancados. Ahora lo que restaría, por ejemplo, si es de nuestro interés, es ver la evolución de la cotización a través de los gráficos de las principales aerolíneas. Por ejemplo, aquí tenemos a American Airlines, más de un 40% de caída. También tenemos a Delta Airlines con casi un 33% de caída, United cayendo más de un 36% y Alaska Airlines cayendo más de un 31%. Antes de finalizar, recordar que este próximo domingo realizaremos un webinar gratuito de inteligencia artificial aplicada al trading y a las inversiones. Es gratis, pero las plazas son limitadas. Compartiremos toda nuestra experiencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones para operaciones de trading y para operaciones de inversión. Será completamente gratuito, ejercicios prácticos, mostraremos las herramientas y explicaremos cómo se usan. Si nos quieres acompañar, aquí debajo te dejo un enlace. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una coyuntura o es una estructura? Si es una coyuntura, probablemente es una oportunidad. Por favor, decirlo en los comentarios, compartir su opinión, su visión sobre lo que está ocurriendo y compartir sus propios análisis. Si este video te ha gustado, déjanos un buen me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.